Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Seguimos meditando en Hechos de los Apóstoles, hoy en el capítulo 13, versículos del 42 al 52, donde dice la palabra del Señor que cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero cuando los judíos, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hasta ahí la palabra del Señor. El sermón de Pablo provocó una gran impresión en los presentes, que le rogaron que volviesen para continuar enseñándoles la palabra de Dios. A la semana siguiente, casi toda la ciudad se había congregado para oír a Pablo y Bernabé. ¿Por qué? Porque se había corrido la voz, lo cual suponía que toda la semana habían estado hablando sobre el mensaje de Pablo. Eso demuestra que el mensaje de Cristo puede atraer multitudes cuando se proclama con fe, con pasión y con sencillez. La reacción de los judíos fue inmadura, infantil. Cuando vieron los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Esto nos recuerda que no todos van a recibir el Evangelio con agrado y que la oposición puede venir incluso de quienes tienen autoridad religiosa. Es curioso que con facilidad, con qué facilidad se puede perder el norte, aquellos que son religiosos, con qué facilidad se fanatizan los religiosos. A pesar de la persecución, Pablo y Bernabé no se desanimaron. Sacudieron el polvo de sus pies como señal de que habían cumplido su responsabilidad y siguieron adelante con gozo y llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo justifica Pablo su decisión ante los judíos? Citando dos pasajes del profeta Isaías, en el 42:6 y en el 49:6. ¿Por qué se regocijaron los gentiles? Porque conocieron que el plan de Dios los incluía también a ellos para salvación. Esa frase de ordenados para vida eterna, bueno,
ha provocado verdaderos quebraderos de cabeza a los teólogos, especialmente desde Juan Calvino hasta nuestros días. Los calvinistas interpretan que Dios ordena individual y arbitrariamente quienes han de ser salvos, dejando en condenación a todo el resto. Pero, ¿creen realmente que eso es así? No, de ningún modo. Este es un tema muy importante, porque se trata de la doctrina de la salvación. ¿Cómo podemos estar seguros de que no es así? Es decir, de que Dios no escoge arbitrariamente a quienes han de ser salvos. Pues por el contexto inmediato y el contexto remoto general de toda la doctrina de la salvación. No debemos olvidar lo que el mismo texto nos dice. Creyeron. Y ahí es donde está la clave. Si no hubieran creído, ¿habrían sido salvos? No, por supuesto que no. Eso está de acuerdo con todo el mensaje bíblico de que la salvación se obtiene por medio de la fe. Según este pasaje, ¿qué determina la salvación de una persona? El creer, el que creyeron, el seguir las enseñanzas de Cristo. Es decir, al interpretarlo de otra manera, tendríamos una verdadera contradicción bíblica con el contexto general de la palabra de Dios. Y sabemos que la Biblia, la palabra de Dios, no se contradice. Es evidente que cuanto mayor fue el rechazo de los judíos, tanto más abundantes fueron los frutos que la iglesia alcanzó entre los gentiles. Pues partiendo de Antioquía, el evangelio fue predicado en todas las regiones vecinas. ¿Cómo fue posible esto? Pues gracias al esfuerzo evangelístico de los recién convertidos. La gente que había creído iban por todos lados hablando del mensaje, del evangelio. Los judíos no se quedaron quietos. ¿Qué hicieron? Incitaron a algunas mujeres de buena posición para que persiguieran a los apóstoles. ¿Y qué consiguieron? Que los expulsaran de sus límites. ¿Por qué se sacudieron el polvo de sus pies? Porque cumplieron así las palabras del Señor en Lucas 9:5. Si habían sido rechazados, ¿por qué estaban llenos de gozo? Porque cuando se tiene al Espíritu Santo, no se depende de las circunstancias ni de la aprobación de los demás, sino de Dios. Queridos hermanos y amigos, el mensaje de Pablo tocó corazones, pero también provocó rechazo. Los líderes religiosos no soportaron ver cómo los gentiles recibían con alegría lo que ellos mismos estaban rechazando. Sin embargo, los apóstoles no se detuvieron. Ellos sacudieron el polvo de sus pies y siguieron adelante llenos de gozo. El Evangelio confronta, incomoda, transforma. Y cuando lo compartimos, no todos lo recibirán con agrado. Pero eso no debe apagar nuestro entusiasmo ni nuestra obediencia a Dios. ¿Alguna vez te han rechazado por compartir tu fe? ¿Cómo reaccionas cuando enfrentas oposición? ¿Estás dispuesto a compartir el Evangelio incluso si no todos lo aceptan? ¿Qué te impide vivir con gozo y plenitud espiritual? Dios nos llama a convencer a todos, no nos llama a convencer a todos, sino a ser fieles en la predicación de la palabra. El gozo verdadero viene de saber que estamos haciendo la voluntad de Dios y no que estamos buscando aplausos de los hombres. Oremos que Dios nos ayude a ser fieles a su llamado, que no nos detenga
ni siquiera nos desanime la oposición, que llene nuestros corazones de fe, de pasión por compartir su palabra con aquellos que no la conocen. Pidámosle a Dios que nos ayude para entender y practicar todo esto. En el nombre de Jesús. Tengan un feliz día. Ánimo.